Ella lo dijo con una calma cortante, como quien lee un expediente y firma un cheque. Tú eres solo una ingeniera. Había un folio en la mesa, doblado por la mitad. Dentro, la nota oficial de aumento, 3% por mérito. La sala era una caja sin ventanas, iluminación fría que no perdonaba ninguna sombra. El café olía a quemado, y había manos manicuradas apoyadas en la mesa como si fueran el jurado de un tribunal. Linda, de Recursos Humanos, leyó números y frases protocolarias. Ashley Banks, con ese aire de MBA recién desempacado que siempre tiene las respuestas para las hojas de cálculo, miraba su teléfono. Afuera, en el pasillo, mi nombre en la placa de la puerta era algo que yo había construido con noches sin dormir, parcheando procesos y escribiendo procedimientos que nadie abría hasta que algo explotaba. Me llamo Mariana. Pasé más de una década en operaciones y en infraestructura, no por postureo, sino porque entendí temprano que los sistemas no fallan al azar. Fallan siguiendo patrones que se repiten en pequeñas variaciones hasta convertirse en desastre. Aprendí 2 reglas que me guiaron. La primera, que el silencio de un tablero es una mentira hasta que no lo confirmas. La segunda, que el conocimiento que no está documentado vive en la cabeza de alguien, y cuando esa cabeza sale por la puerta, la empresa entra en deuda técnica con el mundo. La compañía había cambiado. Dejó de ser el grupo de ingenieros que entendíamos los cables y las colas de mensajería, y se convirtió en un sitio donde las credenciales brillaban más que las manos que aprietan los pernos. Vinieron el CEO con traje de banquero, James Sterling, y luego Ashley, con MBA y certificados, que encajaba perfecto en las nuevas políticas de apariencia y de optimización de talento. Carlos Méndez, el tipo que me había contratado años atrás y que entendía lo que significa un buen parche, ya no tenía la última palabra. Eso dolía, pero lo que me hirió de verdad fue la frase. No se trató solo del tono. Fue la reducción inmediata de mi papel a una etiqueta, solo una ingeniera. Fue la formalización del desprecio en una sala donde firmas y porcentajes deciden el valor de la gente. La carta de renuncia apareció como un acto de limpieza. No fue un arrebato, fue una decisión fría y planeada de preservar dignidad profesional. La firmé a las 9:47. Si esta historia te interesa, a ti que trabajas entre códigos, servidores o equipos humanos, quédate un momento en el canal y suscríbete. Aquí hablamos de lo que no te enseñan en los cursos. Cómo valorar tu trabajo y cómo poner límites con profesionalismo. Firmé la renuncia y la dejé sobre la mesa. No hice un discurso, no levanté la voz, solo deslicé el papel con la misma mano que había escrito procedimientos para reinicios y contingencias en medio de la noche. Salí de la sala con la sensación de que había cerrado un ciclo y también con una extraña ligereza, como si por primera vez en años mi trabajo no fuera la única cosa que me definiera. El pasillo llevaba a un ascensor que siempre apestaba a tinta de impresora. Recordé, mientras bajaba, conversaciones pasadas con Carlos. No es lo mismo ser indispensable que ser insustituible, me dijo una vez. Lo que no me dijo es cómo se siente ser demostrada indispensable en las circunstancias más duras, cuando la organización decide que tu valor no merece el precio que es justo y tú optas por mantener la integridad. Cuando me fui, no imaginé que el reloj marcaría una cuenta regresiva que la empresa no supo detener. Tampoco esperaba que la lección costara tanto. 46 minutos para que la compañía se diera cuenta. 46 minutos que, al final, se convertirían en una factura de $26 millones que nadie quería pagar, pero que todos recordarían. Camino por la ciudad con la chaqueta puesta como capa. Me siento vigilante y extranjera al mismo tiempo. En realidad, no puse mi teléfono en modo avión, pero lo dejé intacto en el bolsillo por principio. No quería que el último acto de ese lugar fuera la imposición de su urgencia sobre mi decisión recién tomada. A los pocos minutos, sin embargo, empezaron a llegar mensajes de Slack y llamadas de colegas. Al principio, nada que me obligara a reaccionar. ¿Estás bien? De Chris, un ingeniero junior al que había tratado de enseñar a dejar notas claras. ¿Qué pasó? De Mike, que siempre sabía dónde respirar bajo presión.
Sus nombres aparecían acompañados de puntos de exclamación, la convención moderna de alarma. Respondí con un mensaje escueto. He presentado renuncia. No vuelvo. Fue la honestidad más nítida que pude dar en ese momento. No fue hasta que sonó mi teléfono 3 veces en un lapso de 5 minutos que realmente tuve que mirar la pantalla. David Ross, el vicepresidente de tecnología, llamó con número bloqueado. Contesté, no por miedo, sino por curiosidad profesional. Quería saber qué se estaba rompiendo en mi ausencia. Mariana, necesitamos que vuelvas. Hay una cola de procesos que no está cediendo. Los reinicios la están empeorando. Su voz estaba entre la urgencia y la incredulidad. Le pedí que me explicara con calma. Él tartamudeó números y palabras técnicas que podía traducir sin problema. Picos de reintentos en los procesos de integración, un grupo de conexiones que estaba entrando en thrash, y mensajes de error que sugerían reintentos en cascada. Traducción al lenguaje humano. Los sistemas estaban entrando en modo pánico. Se estaban pegando entre sí en una espiral. ¿Quién está tocando la infraestructura?, pregunté. Alguien que no entendía que reiniciar todo no es un plan, dijo David. Ashley autorizó intentos de recuperación masiva. La palabra autorizó cayó como una piedra. En mi pecho se abrió un cálculo frío. Procedimientos incorrectos, reinicios masivos, intentos desesperados por encender algo que necesitaba un ajuste fino. Había una diferencia entre apagar y prender y volver a prender, y corregir errores que se propagan por reiteraciones automáticas. Eso no lo hacen los manuales de optimización. Eso lo hace alguien que entiende la maquinaria, o alguien que cree que un botón es equivalente a un diagnóstico. Colgué sin prometer nada. Sabía que si aceptaba volver inmediatamente, la narrativa cambiaría. La ingeniera que no valora su tiempo volvería a la mesa con la cabeza baja. Si no volvía, iniciaría una crisis que demostraría, en términos medibles, lo que ya sabía. El valor de la experiencia y la documentación no es una postura moral, es una salvaguarda económica. Las primeras alarmas llegaron a las 9:56. No era una sola alarma, eran varias, cada una con su propia melodía de desastre. Paneles que cambiaron a rojo, correos con asunto urgente que comenzaron a poblar bandejas, clientes que empezaron a reportar latencias. El centro de control, que por costumbre mostraba una pantalla luminosa y estable, ahora se parecía a un tablero meteorológico durante un huracán. Vi en un chat interno cómo alguien describía un patrón que yo había documentado meses atrás. Rebotes por reintentos. Nadie parecía leer el documento. Nadie parecía recordar las notas que dejé. A las 10:02, Chris me mandó un mensaje con un pantallazo. Una cola de procesamiento atascada, en bloqueo por un recurso compartido que había entrado en una espera infinita. Le respondí con una explicación breve y práctica, porque la distancia entre manual y acción es lo que mata sistemas. No reinicies el nodo maestro. Mira las conexiones apeadas y aplica el parche de back pressure que puse en la página 12 del manual de emergencias. ¿Dónde está el manual?, preguntó Mike en otro hilo. Un segundo antes de que pudiera responder, alguien había desactivado cuentas. No supe quién, pero el efecto fue inmediato. Las autorizaciones que permitían a los ingenieros más antiguos acceder a la consola se estaban cayendo una a una. Era el tipo de movimiento que hace un departamento de seguridad cuando trabaja a ciegas. Si no puedes certificar la identidad de la persona al otro lado, bloqueas. Buena práctica en general, catastrófica en una emergencia sin documentación. Las oficinas de soporte llamaron a proveedores. Los proveedores llamaron a consultoras. Las consultoras empezaron a pedir credenciales que nadie podía cotejar porque las cuentas habían sido revocadas en una purga automática cuando alguien en dirección decidió minimizar riesgos. Paradójicamente, en ese intento por reducir riesgo, se multiplicaron los puntos de fracaso. A las 10:15, el primer contrato de un cliente estratégico ofreció un aviso formal: degradación percibida en el servicio. En términos corporativos, eso es la primera tinta en la cadena que puede terminar en pérdidas tangibles. El ruido en el equipo crecía.
llamadas privadas, mensajes fuera de canal, dedos que tamborileaban sobre teclados buscando iniciativas heroicas. En momentos así, la gente hace dos cosas mal de manera simultánea. Reinician compulsivamente máquinas y buscan culpables humanos para descargar la propia impotencia. David volvió a llamar. Mariana, están tirando la casa por la ventana, están reiniciando todo lo que respira. No tenemos el inventario de quién tocó qué. Si no entras, van a seguir pensando que un reinicio mágico arregla todo. Mi respuesta fue una pausa larga. Esa pausa la ocupé en repasar lo que había hecho en los últimos años. Escribir manuales, insistir en transferencias de conocimiento, implantar sesiones de shadowing donde alguien con menos experiencia se sentaba conmigo para aprender. La mayor parte de ese esfuerzo se perdió en el proceso de profesionalización que priorizaba títulos sobre roles. No es que los títulos no valgan, es que el equilibrio entre credenciales y experiencia se había descompensado. ¿Y si te digo que necesitamos al menos tu guía por teléfono?, insistió David. Guiaré por teléfono si me piden concretamente que haga una auditoría de lo que hicieron, dije. No voy a reparar una falta de disciplina operacional con parches improvisados. Si quieren que vuelva, se establece una condición: acceso controlado, protocolo de rollback y la lista de cambios. Hubo un silencio en la llamada que olía a negociación incómoda. Parecía que la prioridad en ese instante era apagar el fuego, pero apagarlo mal lo único que hace es encender otro incendio. Aún así, había voces en la empresa empujando por acción inmediata, y en ese empuje es donde nacen los reintentos que convierten una falla local en una tormenta sistémica. En el chat de operaciones vi que alguien había decidido reiniciar una cola entera. Fue como ver a alguien tirar agua sobre aceite hirviendo. La reacción fue peor. Los sistemas que estaban a punto de recuperarse entraron en bucle por reintentos y picos de carga. Los controles automáticos empezaron a expulsar procesos que parecían abusivos y con cada expulsión más latencia para los usuarios finales. Empezaron a caer transacciones de clientes pequeños y, en cascada, se activaron salvaguardas que cortaban lazos con algunos socios para evitar contagios. Era un efecto dominó. Y cada ficha que caía llevaba un costo asociado. Tiempo de ingeniería, horas hombre, llamadas a mesas de ayuda, clientes descontentos pidiendo reembolsos o compensaciones. A las 10:25 la sala de incidentes ocupó el centro de atención. Gentes alrededor del tablero con caras tensas, alguien marcando teléfonos con números que parecían sacados de una vieja libreta. En un rincón, un analista empezó a sonar alarmas relacionadas con seguridad. En otro, un gerente empezó a anotar quién había hecho qué cambio. Las manos que antes me ignoraban ahora se movían frenéticas. Preguntas que antes no se hacían comenzaron a circular. ¿Dónde está la documentación del antiguo procedimiento? ¿Quién tiene acceso a la consola crítica? ¿Por qué hay cuentas bloqueadas? La respuesta, como suele ocurrir, era sencilla y brutal. La documentación existía, archivada en una intranet que nadie leía hace meses. Estaba en la versión vieja de la wiki, en la página que yo había actualizado después de aquel incidente nocturno 2 inviernos atrás. La documentación no era sexy, no tenía el brillo de una certificación ejecutiva. Era hojas con franjas, con pasos claros, cómo detener una cola sin matar al maestro, cómo degradar servicios para mantener la latencia en niveles aceptables, cómo activar la política de back pressure para que los reintentos respetaran los tiempos. Todo estaba ahí, esperando a que alguien lo consultara. Pero consultarla no lo hacía nadie. Había una inercia administrativa. Si no hay orden de buscar, no se busca. Y en la ausencia de orden ejecutiva clara, los managers tienden a hacer lo que les parece más visible: pulsar el botón. Pulsar un botón crea una acción que se ve. Leer un manual es invisible. A las 10:28 recibí una foto por mensaje. La pantalla con decenas de alertas rojas. Fue lo que me terminó de decidir. No por soberbia, sino por principios. Había puesto límites. Esta renuncia no era un acto simbólico.
era una prueba tangible de que hay una diferencia entre obedecer una cultura de desprecio y sostener la propia integridad. Además, existía otro cálculo. Si volvía de inmediato y arreglaba las cosas en modo heroína, el sistema aprendería la lección equivocada: valorarte cuando ya es demasiado caro. No quería ser el parche que permitiera que la empresa siguiera minimizando su dependencia de la experiencia. A las 10:33 escuché golpes en la puerta del edificio donde estaba, y segundos después el portero me dijo que David Ross estaba allí, esperando en el lobby. Me quedé unos instantes mirando la ciudad que se veía por la ventana de la cafetería. La luz del mediodía parecía ajena a la pequeña catástrofe que se desarrollaba en los servidores. Pensé en Carlos, en las veces que habíamos imaginado diseños redundantes para evitar un único punto de falla. Irónicamente, ese mismo defecto se había manifestado en la política de personal, una dependencia mal distribuida de conocimiento crítico. David apareció, con la corbata aflojada, el gesto de alguien que no pretende juzgar, sino negociar. Sus ojos, más amedrentados que indignados, buscaron algo en mí que no fuera solo la técnica. Buscaban autoridad moral para revertir la decisión que habían tomado. No vino a ordenar, vino a solicitar. No dijo «vuelve ahora», dijo «por favor, necesitamos tu ayuda. No sabíamos que era tan grave. Vuelve y te pagamos, lo que sea necesario». Se me quedaron resonando dos cosas: la palabra «por favor» y la aparición de esa cifra. Una insinuación de cuánto estaban dispuestos a invertir para recuperar lo perdido. Había orgullo en la forma en la que me lo pedía, como si supiera que lo que pedía no se compraba con cifras, pero que aún así haría un gesto. En ese momento la tensión alcanzó su cénit emocional. Por un lado, la avalancha de pantallas rojas y mensajes urgentes que exigían una mano experta. Por el otro, la decisión de no permitir que la compañía me convirtiera en el comodín que arregla su desdén sistémico. Era el punto en que la historia que había elegido para mi carrera, la de ser quien mantiene las luces encendidas, chocaba contra la historia que me ofrecían como valor. Una profesional reemplazable, un número más en la tabla salarial. David no estaba solo. Detrás de él, en la puerta del lobby, asomó la figura de alguien de RRHH con los ojos anchos. Ashley no apareció en ese pasillo, pero su sombra estaba en la conversación. La sombra de una decisión corporativa que había privilegiado marketing y títulos por encima de redundancia operacional. Había en el aire la sensación de que el edificio podía sostener la culpa durante un rato, pero que tarde o temprano tendría que responder con hechos o pagar el precio. Le miré a los ojos y pude ver lo que las pantallas no decían: el miedo a la exposición y la necesidad de un nombre que se haga cargo ante la Junta. Él buscaba en mí la posibilidad de que yo fuera ese nombre. Yo, mientras tanto, estaba en otra posición moral. Había decidido no ser la válvula de escape de una cultura que no había aprendido a valorar lo esencial hasta que le costó caro. Golpes en la mesa, gritos por teléfono. La sala de incidentes se transformaba en un reloj con agujas que marcaban pérdidas, tiempo, clientes, reputación. En algún lugar de ese bullicio, alguien empezó a hacer la cuenta en voz baja. Cifras que al principio sonaban abstractas se fueron volviendo concretas, como fichas que caen en un tablero. Era la cara contable de la negligencia. Reclamaciones, penalizaciones por niveles de servicio, horas de consultoría urgente. La suma, por horas acumuladas en la contienda, empezaba a dibujar un número que sería visceral más adelante. David me habló otra vez, con menos formalidad y más urgencia. «Mariana, si nos ayudas ahora, te lo reconoceremos. Podremos reintroducir procedimientos, documentarlo. Podemos arreglar esto de forma correcta». Podíamos, pensé. Podíamos si hubiera voluntad previa. Podíamos si aquello no fuera el resultado de un patrón sistemático de ignorar a quienes escriben la historia sorda del funcionamiento. Podíamos arreglarlo, sí, pero ¿a qué precio para mi integridad? Volver no solo significaba corregir una falla técnica,
significaba validar un esquema donde mi permanencia funcionaba como seguro contra la incompetencia. La puerta del lobby quedó cerrada a mis espaldas, y con ella un intervalo de tiempo precioso. 46 minutos desde que firmé la renuncia hasta que el vicepresidente tocó mi vida con súplica. En esos 46 minutos, la empresa no aprendió una lección de humildad, aprendió una lección de coste, y las lecciones que se aprenden por pagos raramente se convierten en cambios profundos. Me quedé en el borde de tomar una decisión que no solo afectaría a esa mañana, sino el tejido de mi carrera. Regresar para apagar el incendio con mi experiencia ponzoñada por la gratitud retardada, o quedarme fuera y dejar que la organización pagara el precio de haber subestimado a quien mantenía las cuerdas. Había algo casi absurdo en la escena. Me buscaban para reparar lo que ellos mismos habían quebrado en la gestión, y lo hacían con la desfachatez de quien piensa que una emergencia te obliga a ser servicial. David respiró hondo y dijo algo que sonó más como confesión que como petición. No tenemos el manual a mano. Nadie lo encontró. Su voz implicaba más que la ausencia de un documento. Implicaba una falla cultural, la incapacidad de priorizar lo invisible hasta que lo visible arde. Fue en ese momento que vi la puerta del ascensor abriéndose como si fuera una oportunidad. Una puerta que inevitablemente me devolvería a mi antigua silla, o a la salida definitiva. Y entonces, en el pívot de ese cruce, sonó mi teléfono otra vez. Un correo con el asunto impacto estimado, un PDF adjunto con un cálculo preliminar. No era todavía la cifra final, pero en la vista previa vi un número que no esperaba: millones. La sala del control ahora vibraba con la conciencia de que aquello no era un problema técnico menor, sino un agujero de dinero que empezaba a engullir el balance. En ese segundo, la conversación con David dejó de ser un simple ruego y se tornó en una oferta mutable: volver bajo condiciones o permitir que la empresa asuma las consecuencias. Todavía tenía tiempo. Las 10:33 eran todavía una hora para decidir si volvería a ser el fuego que apaga fuegos ajenos. Y mientras consideraba, no pude evitar pensar en algo que me había repetido Carlos. La diferencia entre ser útil y ser explotada está en poner precio a tu tiempo. David no dijo el número en voz alta, pero lo sabía. Sabía que su súplica se convertía en negociación. Su mirada ya no pedía solo ayuda técnica, pedía un salvavidas que evitara que la noticia se volviera financiera y pública. Le miré, y por primera vez me sentí dueña no de la llave de la consola, sino de la decisión. Era una sensación rara, esa libertad que viene de entender que, a veces, marcharte es la única forma de que te respeten. Golpearon otra puerta al otro lado del edificio. El departamento legal empezaba a moverse. En la sala de control, un ingeniero mayor murmuró una palabra que resonó como sentencia: backlog. Fue la primera vez que escuché una cifra concreta sobre tiempo de pérdidas. Los minutos siguientes se llenaron de nombres, números y llamadas cruzadas, como si todo el edificio hubiera decidido que aquel era el punto que necesitaba arreglo. A las 10:33, David me dejó una frase que quedaría flotando. Si no vuelves, tendremos que contratar consultores externos. Nos costará una fortuna y perderemos tiempo crítico. Era cierto. Contratar a un tercero para un problema interno tiene un coste multiplicado: dinero, contexto perdido y tiempo de adaptación. Era un argumento legítimo desde su perspectiva y a la vez era la evidencia misma de la negligencia previa. No habían invertido en retener o transferir conocimiento antes de que la emergencia sucediera. El eco de su petición se dispersó por el vestíbulo mientras yo miraba la ciudad. La presión era real, la emergencia también. Y entonces, en esa brecha entre el llamado y la respuesta, algo en mí se cerró. No por orgullo, no por venganza, sino por coherencia profesional. Si algo había aprendido en estos años era que arreglar una organización que no vale a sus técnicos es ser parte del problema. La puerta del lobby cerró y la escena quedó suspendida. Las alarmas seguían sonando al otro lado de la línea, pero aquí, en la acera, había una decisión que todavía no había tomado.
Sabía que lo que ocurriera en los próximos minutos definiría no solo mi relación con esa empresa, sino la lección que ellos se llevarían sobre lo que significa, realmente, valorar a alguien que mantiene las luces encendidas. La puerta del lobby se cerró y me quedé en la acera mientras las sirenas digitales seguían rugiendo al otro lado del vidrio. Sentí, por un segundo, el alivio de quien ha terminado de poner un punto en una frase que venía cargada de años. Luego, como un latido que no se calla, vinieron las notificaciones. Un correo con el asunto "impacto estimado". Y, en el primer vistazo, un número que no era solo una cifra fría, sino una medida del desprecio acumulado. Millones. Esa vista previa había sido suficiente para que la súplica de David se transformara en negociación. No volví. No en ese momento. Y no porque creyera que el edificio iba a arder sin mí. Volví a pensar en lo que realmente estaba en juego. Si regresaba bajo las condiciones habituales, cara gacha, manos a la obra, sin garantías de cambio, me convertiría en la remediación permanente de una decisión estructural. No quería ser el parche que les permitiera seguir ignorando el valor de quien mantiene las luces encendidas. Lo que siguió fue una lección improvisada en administración de crisis corporativa, porque la empresa, no contenta con su orgullo, decidió aprender por las vías más caras, acelerar respuestas que producían más daño, convocar consultoras externas que desconocían la base de código y la topología de conexiones, y empezar a presentar números preliminares que harían doler más que cualquier reproche. Llamadas a la junta, correos a clientes estratégicos, mensajes crudos a la prensa técnica. Todo eso empezó a tejer una narrativa pública de incompetencia que dolía tanto como las alarmas del centro de control. Desde la distancia, la cronología se volvió clara en mi cabeza como un diagrama. 9:47 renuncia, 9:56 primeras alarmas, 10:02 cola atascada que ya reflejaba rebotes por reintentos, 10:15 aviso formal de degradación de servicio, 10:25 sala de incidentes en plena descomposición, 10:33 David en el lobby pidiendo ayuda. A partir de ahí, los otros minutos se multiplicaron en decisiones rápidas, a menudo equivocadas, que convirtieron un fallo acotado en un coeficiente de daño. La primera lección visible fue la ilusión del botón. Reiniciar se había transformado en la primera, y a veces única, respuesta cuando algo no funcionaba. Reiniciaban porque era algo que se podía ver, el clic del jefe que ordena y la máquina que obedece. Leer documentación, en cambio, exige tiempo y humildad. Dos cosas que, en una organización que empieza a medir valor por el brillo de los títulos, se toman con cuentagotas. Esa tensión entre lo visible y lo esencial había sido, en buena parte, lo que me llevó a firmar la carta y a caminar hacia afuera. Mientras tanto, en la sala de incidentes aconteció lo que yo habría esperado. Alguien recordó una nota mía. No fue un gesto heroico ni una epifanía colectiva. Fue una cadena de casualidades y memoria humana. Chris, que había trabajado conmigo en varios on-calls, escudriñó la vieja wiki en busca de lo que sabía que yo había dejado. Líneas sucias y prácticas, pasos para aplicar back pressure, cómo degradar servicios de manera segura y, sobre todo, cómo evitar provocar una ola de reintentos que estrangulara toda la plataforma. Encontró una versión archivada, una página polvorienta en la edición antigua de la intranet que aún tenía mis anotaciones en los márgenes. Página 12. Parche de back pressure, no reiniciar maestro. Lo que vino después fue un ejercicio técnico atado a la tensión humana. Alguien leyó el manual, alguien más lo reclamó por teléfono a otro colega, y poco a poco se fue armando una cadena de acciones correctas, pero tardías. Aplicaron el parche de back pressure, degradaron servicios no críticos, y establecieron rollbacks manuales en lugar de reinicios automáticos que habían estado matando el sistema. Fue trabajo de equipo, sí, y de noches sin dormir de gente que, a diferencia de los ejecutivos, entendía la diferencia entre pulsar un botón y diagnosticar una dependencia. Aún así, el daño había sido hecho. Las transacciones perdidas, las latencias que se convirtieron en quejas públicas, la confianza que se quebró con algunos clientes estratégicos, todas esas piezas sumaban.
Los números preliminares empezaron a circular en correos marcados como confidenciales, estimaciones de horas de ingeniería invertidas, contratos que podrían requerir compensación, consultoras que cobrarían por parches de emergencia. Fue entonces cuando la cifra tomó forma: $26 millones. No era un número inventado para dramatizar, era la contabilidad fría del costo de subestimar a quien sabe. La compañía reaccionó, como suelen reaccionar las corporaciones cuando la evidencia golpea el tablero. Se convocó una auditoría externa para entender el alcance. Se abrieron sesiones de crisis con la Junta, y alguien en la dirección comenzó a preguntarse en voz alta por qué el conocimiento crítico no estaba distribuido. Las preguntas se volvieron incómodas. ¿Por qué no hay inventario de acceso actualizado? ¿Por qué se revocaron cuentas sin una lista de responsables? ¿Dónde estaban los planes de contingencia? Preguntas que, en los meses anteriores, habían sido rechazadas como burocracia. En paralelo, llegaron las ofertas y las consecuencias personales. Mientras la empresa trataba de recomponer su operativa, apareció una propuesta que desde el principio olía a respeto profesional. Un mensaje de Elena Rossi, directora técnica de Sercore, que me había observado en la industria y que me contactó con una oferta clara. Un puesto donde la experiencia técnica no fuese un lastre, sino el núcleo de la decisión. Elena no me prometió retórica, me ofreció estructuras, recursos para documentar, proceso formal de transferencia de conocimiento, espacio para construir equipos y un salario acorde al mercado, sin exhibicionismo. Acepté conversar. Las entrevistas con Sercore fueron conversacionales y casi terapéuticas. Me escucharon describir lo que había sucedido, valoraron mis criterios y, sobre todo, dijeron algo que pocas compañías dicen en la primera reunión. No queremos heroínas. Queremos sistemas que funcionen sin que dependan de heroínas. Eso, más que una promesa salarial, fue la clave para mí. Había aprendido, a un costo alto, que la sostenibilidad profesional nace de instituciones que estructuran la retención de conocimiento y no de la dependencia en individuos. Mientras tanto, la antigua empresa me ofreció dos caminos: volver como empleada y arreglar la situación, o entrar como consultora con una propuesta de trabajo por proyecto. Las palabras eran parecidas a las que David había pronunciado en el lobby, pero con más formalidad. Necesitamos que lideres la remediación. Paga lo que haga falta. La oferta, sin embargo, vino con subtexto. Volver implicaría, probablemente, volver a las mismas condiciones culturales que me hicieron renunciar. Sería una reparación técnica, no una transformación. Decidí negociar. Si iba a ayudar, lo haría bajo términos que evitaran que mi ayuda se convirtiera en la coartada para repetir los mismos errores. Pedí 4 cosas concretas: acceso adecuado y controlado durante el tiempo que durara mi consultoría, compromiso por escrito de iniciar un programa de transferencia de conocimiento con roles claramente definidos, asignación de recursos para documentar procedimientos críticos y mantenerlos, y la participación de RRRHH en la formulación de políticas que reconozcan y compensen la experiencia que sostiene la plataforma. Pedí, en otras palabras, que mi intervención no fuera un parche temporal, sino el inicio de una política de cambio. La respuesta, en principio, fue vacilante. Había allí una tensión entre pagar por una solución inmediata y comprometerse con un cambio lento y estructural. Pero la presión financiera funciona donde la palabra no llega. Cuando los números duelen lo suficiente, se abren espacios de negociación. La auditoría que ya había comenzado y el cuento de la cifra, esa pancarta de 26 millones, movieron mesas. Se firmó un contrato de consultoría temporal que, más que un cheque en blanco, incluía hitos concretos, documentación entregable, sesiones de shadowing y una cláusula que obligaba a la compañía a publicar un plan de transferencia de conocimiento para su junta directiva. No dejé a la empresa solita en el pantano. Acepté como consultora, pero hice lo que siempre hago cuando toca arreglar algo. No improvisé. La primera semana fue una mezcla de entrevistas y revisión de artefactos. Revisé runbooks,
Inspeccioné los cambios recientes en producción, hablé con desarrolladores, gestores de producto, y sí, con personas de RRHH. Lo que me confirmó algo que ya sospechaba. La cuenta de la negligencia no era solo técnica, era cultural. Había incentivos para mostrar certificados y KPI favorables y pocos incentivos para el trabajo invisible de mantener la resiliencia. Implementamos, con urgencia, 3 acciones concretas. Restablecer un inventario de accesos y responsables, con roles y fechas de expiración. Crear un proceso de rollback estandarizado y automatizado que nadie tocara sin pruebas y aprobación. Y un programa de transferencia de conocimiento con sesiones obligatorias de shadowing para cualquier rol que implicara acceso crítico. Esas medidas no son glamurosas, pero reducen la probabilidad de repetir el mismo fallo. Las medidas no borraron la factura de 26 millones, pero establecieron un muro para que lo que pasó fuera menos probable de repetirse. La experiencia en Cercore, mientras tanto, se encaminó con rapidez. Elena me ofreció un cargo en el que lideraría la consolidación de prácticas operativas y la formación de equipos de soporte que no dependieran de individuos. Allí encontré algo que, sinceramente, había dado por perdido. Una mezcla saludable de curiosidad técnica y deseo real de sistematizar conocimiento. En vez de aplaudir heroínas que salvan a la empresa cuando arde, allí pagaban para que las cosas dejaran de arder. Acepté la oferta de Cercore con un criterio simple. Quería construir algo sistemático y sostenible. No volver a actuar como bombera contratada para apagar incendios ajenos. Aceptar la oferta no implicó cerrar la puerta de forma dramática. Mantuve el contrato de consultoría con mi antigua empresa por un tiempo acotado y con entregables claros. El acuerdo tenía una cláusula que me pareció fundamental. Cualquier trabajo que realizara para recuperar servicios debía venir acompañado de la producción de documentación reproducible y la creación de un rol permanente responsable del conocimiento. En términos prácticos, si reparábamos algo, alguien debía quedarse con la llave y el manual, y ese alguien debía ser valorado y compensado. Hubo quienes interpretaron mi postura como soberbia, otros como prudencia. A mí me pareció pragmática. Si la lección que la empresa necesitaba no venía acompañada de cambio, mi intervención no era más que una palmadita que permitiría que el patrón se repitiera. El costo de mantener esa lógica era demasiado alto. No solo 26 millones en el balance, sino también la erosión de confianza entre equipos y la excitación de hábitos peligrosos. La presión pública menguó con el tiempo, como suelen hacerlo los escándalos corporativos, que no se convierten en escándalos judiciales. Se publicaron informes, se hicieron disculpas en comunicados de prensa, se renovaron políticas de acceso y se contrataron nuevos perfiles técnicos. Todo eso es útil, claro, pero la verdadera transformación vendrá con el tiempo si se mantiene el compromiso con la transferencia de conocimiento y la valoración de la experiencia. En el intermedio, pude ver 2 efectos interesantes. Por un lado, la compañía empezó a anunciar cambios en sus políticas de recursos humanos que prometían revalorizar perfiles técnicos. Por otro, antiguos colegas recibieron ofertas de consultoría y algunos decidieron moverse a nuevos equipos que ofrecían mejores estructuras laborales. En lo personal, el movimiento hacia Cercore fue también una limpieza mental. Dejar una empresa que sistemáticamente subvaloraba tu trabajo no es necesariamente una huida. Muchas veces es la acción más coherente con el autocuidado profesional y con una visión de largo plazo. En mi nuevo puesto, la recompensa no fue solo material. Fue la posibilidad de diseñar procesos donde la documentación no fuera un papel que se guarda, sino un activo vivo. Runbooks versionados, sesiones de transferencia registradas y una política clara de rotación de tareas para que nadie se convirtiera en el único punto de falla. Esa política acotó un tipo de toxicidad que yo había visto crecer. La confusión entre ser indispensable y ser explotada. Ser indispensable, le dije una vez a un colega, es un estado. Ser explotada es una relación. La línea entre ambos pasa por el precio que pagas y por la manera en que tu empleador valora tu permanencia con estructuras, no con gestos emotivos después de una catástrofe.
Con el tiempo, la antigua empresa me pidió formalmente una consultoría más amplia. La factura de 26 millones había activado cambios en la Junta y la presión para mostrar medidas correctivas duras. Me presentaron una oferta técnica y económica que reconocía mi valor, pero que también venía acompañada de un pedido: ayudar en la reestructuración y, a cambio, dar un testimonio público de que habían cambiado. Negocié hasta que el acuerdo reflejara más que una transacción, una obligación verificable. Quise garantías de que lo que yo implementara no sería solo una remediación, sino un punto de partida. KPIs claros sobre transferencia de conocimiento, un equipo técnico responsable de la documentación y un calendario público para la revisión de políticas de acceso. Acepté participar en un papel de consultora externa, no como una empleada que vuelve a la silla vieja, sino como alguien que apoya la construcción de un sistema distinto. Y lo hice con condiciones que, en mi experiencia, son las que cambian la naturaleza de la intervención: entregables claros, plazos, recursos asignados y la promesa de auditorías posteriores que verificarían que el conocimiento ya no estuviera confinado a cabezas individuales. No todo fue inmediato ni perfecto. Hubo resistencia, siempre la hay, de quienes preferían soluciones rápidas y que demostraran resultados en la foto. Algunos ejecutivos temieron que la inversión en documentación y rotación de roles no tuviera el brillo inmediato de un KPI financiero trimestral. Les recordé que el brillo de un reporte trimestral puede costar millones cuando los sistemas fallan. No hablé con rabia, hablé con números y con ejemplos, desde el back pressure hasta la necesidad de controles de acceso que no se apliquen con la tijera, sino con el bisturí de procedimientos revisables. En la postcrisis también ocurrieron otras cosas más sutiles, pero no menos relevantes. Se renovó el respeto por algunos roles técnicos, se crearon procesos de reconocimiento que no dependían únicamente de la foto con el CEO, y se permitió que nuevas voces técnicas participaran en la toma de decisiones. No es que la estructura cambiara de la noche a la mañana. El cambio organizacional es lento y a menudo aburrido, pero había un nuevo momentum. Y parte de eso se debía a que alguien en la empresa había tenido que pagar una factura que ahora aparecía en los balances y en las memorias de los ejecutivos. Mirando hacia atrás, hay momentos que entiendo como claves en mi decisión. No renuncié por un desaire pasajero. Renuncié porque la suma de decisiones cotidianas había creado un patrón. Ignorar lo invisible hasta que el visible explota. Firmar la carta a las 9:47 fue, en términos prácticos, un acto de disciplina personal. No aceptar ser el recurso que funciona en crisis sin que mi empresa haga nada para evitar la próxima crisis. Hubo en esa decisión algo de humildad práctica. No creo en la guerra personal contra quienes me hicieron daño. Sí creo en la estrategia de proteger mi carrera y de usar mi tiempo donde la experiencia se traduzca en respeto y sistemas. He escuchado las preguntas que muchos se hacen. ¿No fue egoísta no volver inmediatamente? ¿No debiste ayudar a la gente que se quedó? Mi respuesta sigue siendo la misma que me guiaba en el lobby. Ayudar sin condiciones en ese momento habría reforzado un patrón peligroso. Hay un punto en que la generosidad personal se convierte en dispensador del status quo. Creo en la ayuda con límites, en la intervención que genera cambio y no en la que permite la repetición. También aprendí que documentar no es solo escribir paso a paso, es construir instituciones que valoren la transferencia de conocimiento. Es crear roles, procesos de revisión y métricas que midan la resiliencia tanto como miden la eficiencia. Es entender, sobre todo, que la experiencia no debe ser castigada por ser visible solo cuando falla, sino recompensada por mantener la continuidad. La frase que desató todo, "Tú eres solo una ingeniera", dejó de ser una sentencia y se convirtió en un espejo. Cuando alguien te dice eso, está mostrando cuánto valora realmente tu trabajo. Hay dos decisiones posibles ante esa frase: aceptar el lugar que te asignan o usarla para medir cuánto te están dispuestos a pagar por tu mantenimiento. No elegí venganza, elegí claridad. Si alguien te rebaja a solo una ingeniera, eso significa que,
Para ellos, tu valor es solo eso que aparece cuando algo explota. No tienes por qué aceptar ese contrato. Hoy, cuando me preguntan si volvería a actuar igual, respondo con pragmatismo. Hubiera preferido que todo hubiera sido distinto desde el inicio, pero si volviera a vivirlo, firmaría la carta a las 9:47 otra vez. No por castigo, sino por coherencia profesional. Hay formas de servir que preservan la dignidad y otras que la erosionan. La segunda opción no debería ser la primera por defecto. Cierro con un par de consejos prácticos, no como fórmulas mágicas, sino como hábitos que pueden evitar que una persona o una empresa repita el mismo desencanto. Primero, documenta con disciplina. No porque la documentación sea sexy, sino porque es el seguro contra la dependencia en nombres. Segundo, promueve shadowing y rotación de tareas, que nadie tenga todo el conocimiento en la cabeza. Tercero, apuesta por roles que reconozcan y compensen la experiencia operativa con la misma seriedad con la que se celebra un MBA en LinkedIn. Cuarto, negocia condiciones claras cuando tu trabajo incluye acceso crítico. No es egoísmo, es profesionalismo. Alguien podría decir que mi historia suena a drama corporativo exagerado. No lo veo así. Es más bien una historia de causa y efecto. Decisiones administrativas que privilegian apariencia por encima de resiliencia terminan cobrando una factura. 26 millones no es una metáfora, es el precio, en ese caso, de desestimar lo que sostiene una infraestructura. Si te dicen, conoce tu lugar, escucha. Te están indicando el precio que están dispuestos a pagar por ti. Usa esa información. Si esta historia te hizo pensar en tu propia experiencia, en un jefe que minimizó tu rol, en una política de RRHH que no reconoce el trabajo operacional o en una vez que te pidieron que arreglaras algo sin ofrecerte condiciones, compártela abajo. Que tengamos más conversaciones prácticas sobre cómo protegernos profesionalmente y cómo construir organizaciones que no dependan de la alarma para valorar a su gente. Comparte este video con alguien que trabaja en operaciones, en infra o en equipos que viven al filo de la resiliencia. Si tienes una experiencia parecida, escríbela. Aprender de lo que nos pasó a otros es la manera más efectiva de que lo mismo no nos vuelva a ocurrir. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres más historias como esta, donde hablamos de carreras, límites y cómo negociar respeto en tech, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Eres solo una ingeniera, te dirán, pero ahora ya sabes qué responder. Vale. Muéstrame cuánto estás dispuesto a invertir para seguir sin mí.